Hola, en la clase de hoy vamos a ver transporte de energía y dentro del transporte de energía vamos a ver el ejemplo de la conducción de calor a través de paredes compuestas pero de forma cilíndrica. Aquí en la figura podemos ver unas paredes compuestas cilíndricas que podría ser una cañería metálica o de algún otro material que tenga dos materiales aislantes distintos, por ejemplo. Y por el interior del tubo podría estar circulando un fluido a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Entonces el fluido circularía por el tubo interior a una temperatura TA y la temperatura ambiente sería TB, que sería menor a TA. Y vamos a tener un R0, que sería el radio interior del tubo interior, un R1 que sería el radio exterior del tubo interior, que a su vez coincide con el radio interior del primer aislante, un R2 que es el radio exterior del primer aislante, que coincide con el radio interior del segundo aislante, y un R3 que es el radio exterior del segundo aislante. Cada radio va a tener su temperatura T0, T1, T2, T3. Va decreciendo siempre desde TA hasta TB, o sea que la transferencia de calor se da desde el interior, desde TA, hacia el exterior, que es TB. Y esta cañería aislada va a tener una longitud L. Cada material sólido, que sería la primera tubería más los dos aislantes, va a tener una conductividad térmica, que la vamos a denominar con la letra minúscula K. Y por ejemplo, la tubería interior, que dice K01, es porque es la conductividad desde el punto 0 hasta el punto 1. La conductividad del primer aislante dice K12, porque es la conductividad desde el punto 1 al punto 2. Y la conductividad del segundo aislante dice K23, porque es la conductividad del punto 2 al punto 3. El sistema se encuentra en estado estacionario, lo que quiere decir que el calor que va a salir de A va a ser igual al calor que va a recibir o va a llegar a B. Cada material tiene su propio espesor y su propia conductividad calorífica, K01, K12 y K13. TA es la temperatura del fluido que está en contacto con la cara 0 del sólido, y TB es la temperatura del fluido que está en contacto con la cara 3 del sólido. Ya habíamos dicho que TA es mayor que TB, y en el balance de energía diríamos que la entrada de calor menos la salida de calor más el calor generado en el sistema debería ser igual a 0 por estar en el estado estacionario. Si planteamos un balance de energía calorífica aplicado a una delgada envolvente de volumen 2pi RL delta R situada en una partecita de la región 0,1, vamos a obtener lo siguiente, que va a haber una entrada de energía calorífica que la puedo representar como la densidad de flujo calórico QchiKR en 0,1 valuada en R por 2pi RL. Recuerden que 2pi RL sería el área, entonces el área por la densidad de flujo calórico nos daría el flujo de calor Q grande. Y la salida de la energía calórica va a ser lo mismo, pero situado en R más delta R, y cuando tengo el área es 2pi R más delta R por L. Todo, como habíamos dicho recién, igual a 0 porque está en estado estacionario. O sea, solamente hay entrada y salida de energía calórica. No hay calor generado en el sistema. Si dividimos esto por el volumen del envolvente, que era igual a 2pi
por L por delta R y tomamos límite para cuando delta R tienda a 0, obtenemos la siguiente ecuación, que es el límite de cuando delta R tiende a 0 de R Q sub R valuado en R menos R por Q sub R valuado en R más delta R, todo sobre delta R igual a 0. La ecuación que tenemos en la filmina anterior no es más que la definición de la derivada. Entonces nos queda que la derivada del radio por la densidad de flujo calórico respecto a R va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que si la derivada de algo es igual a 0, quiere decir que esto que estamos derivando es una constante. Con lo cual R por Q sub R 0,1 es constante. Vamos a ver después entonces que el producto coherente del radio por la densidad del flujo calórico siempre es constante. O sea, R0 por Q0 es igual a R1 por Q1, igual a R2 por Q2 y así. En la integración se supuso constante las distintas conductividades K01, K12 y K23. Esto es real cuando los saltos térmicos dentro del mismo material son pequeños y los espesores de cada material son pequeños. Si no, la conductividad sí es función de la temperatura y deberíamos buscar una ecuación que la relacione. Por lo tanto, para el estado estacionario, aplicando la ley de Newton para las tres regiones que teníamos anteriormente, vamos a escribir ecuaciones bastante parecidas a las que desarrollamos para placa plana compuesta. Para la región 1 vamos a tener menos K01 por R por dt01 sobre dr igual a iría R0 por Q0. Para la región 2, menos K12 por R por dt12 sobre dr igual a R por R0. Y para la tercera región, menos K23 por R por dt23 sobre dr igual a R por QR. Estas serían las tres distintas regiones. Si tomamos las conductividades térmicas como constante, que ya explicamos en qué caso se podía, que era cuando los saltos térmicos son pequeños y los espesores de los materiales también son pequeños, las tres ecuaciones integradas nos quedarían como se pueden ver a continuación. Por ejemplo, para la región 1, T0 menos T1 es igual a menos R por Q0, todo por el logaritmo de R1 sobre R0 sobre K01. Lo mismo para la región 2 y lo mismo para la región 3. Sabemos que en la interfaz líquido-sólido va a haber un interior que era en T0 y un exterior que era en T3. Se va a cumplir la ley de enfriamiento de Newton, con lo cual TA menos T0 va a ser igual a Q0 sobre H0 para la cara interior, o sea en el punto 0, y para el punto 3 o la cara exterior va a ser T3 menos TB es igual a Q3 sobre H3. A Q3, a la densidad de flujo calórico valuado en 3, habíamos dicho que el producto coherente de la densidad de flujo calórico por el radio se mantenía constante. O sea que Q3 por R3 debería ser igual a Q0 por R0. Entonces, a este Q3 lo voy a reemplazar por Q0 por R0 sobre R3. Y me va a quedar entonces que T3 menos TB es igual a Q0 por R0 sobre H3R3. Si sumo estas últimas dos ecuaciones más las tres anteriores, o sea las 5 en total, voy a poder obtener una expresión para el salto térmico desde TA hasta TB, o sea desde el fluido del tubo interior hasta el fluido que está en la cara externa. Y voy a llegar a la ecuación siguiente, que es Q0 es igual a 2pi por L por R0 por Q0
reordenando, me queda 2pi por L por TA menos TB en el numerador, y en el denominador me va a quedar 1 sobre R0H0, que esto tiene que ver con la convección que se va a dar en la parte interna del tubo entre el sólido y el fluido. Voy a tener tres términos de conducción. El primero va a ser el logaritmo de R1 sobre R0 sobre K01, que sería la conductividad térmica que se va a dar en el tubo interior desde la cara 0 hasta la cara 1. Va a pasar lo mismo desde la cara 1 a la cara 2, que sería la del primer aislante, y desde la cara 2 hasta la cara 3, que sería el segundo aislante. Y finalmente la convección entre la cara 3 y el fluido B, que va a ser 1 sobre R3H3. Podemos definir ahora entonces un coeficiente global de transferencia de calor basado en la superficie interna o en el radio interno R0. Entonces el coeficiente se va a llamar U sub 0 y va a ser igual entonces a R0 a la menos 1 por todo un paréntesis a la menos 1, las distintas resistencias a la transferencia de calor. Tenemos la convección, las tres conducciones y la última convección. Como habíamos visto hasta acá, la conductividad térmica de los distintos materiales está tabulada y es bastante sencilla de encontrar y depende del material y un poco de la temperatura, pero es bastante sencilla de conseguir. Lo que se hace un poco más complicado es conseguir el valor de H, de la convección, porque no depende tan solo del material, sino de otras variables. Vamos a ver aquí cuáles son estas otras variables de las que depende H. En general hay algunos números dimensionales que nos permite estimar esta transferencia. Está el número de Reynolds, el número de Nusselt y el número de Prandtl. Tenemos la expresión de Searle-Tate, que logra relacionar el número de Nusselt, que incluye H, con el número de Reynolds, el número de Prandtl, y con un cociente que es viscosidad sobre viscosidad de la pared. Este cociente se hace importante cuando la temperatura en el seno del fluido es distinta o muy distinta a la temperatura en la pared, con lo cual la viscosidad del fluido en el seno del mismo podría ser bastante distinta a la viscosidad del fluido que esté cerca de la pared. En este caso se aplica ese cociente. Si la diferencia de temperatura fuera muy chica, este cociente se puede despreciar. ¿Qué nos dice esta expresión de Searle-Tate? Que a medida que aumenta la velocidad de un fluido, va a aumentar el número de Reynolds, y al aumentar el número de Reynolds va a aumentar el valor de H. Al aumentar el valor de H va a aumentar el valor de U, y al aumentar el valor de U va a aumentar el valor de Q, el calor transferido. Y al revés, a medida que baja la velocidad del fluido, va a bajar el número de Reynolds, va a disminuir el valor de H, va a disminuir el valor de U y va a disminuir el calor transferido.